Espero que estén muy bien. En este video vamos a esbozar una parábola conociendo los elementos principales de una función cuadrática. Entonces vamos a revisar. Tenemos la función f de x igual menos 4x al cuadrado menos 3x más 1. Esa es nuestra función, la que vamos en este caso, vamos a dibujar, a esbozar su parábola. ¿Ya? Entonces es conveniente conocer los coeficientes a, b y c de esta función, porque los vamos a ir ocupando. Entonces a vale menos 4, acompaña x cuadrado. B es igual a menos 3, que acompaña en este caso a x con exponente 1, o sea, la parte lineal. Y c es igual a 1. Ya. Los elementos principales son 1. Concavidad. Recordar que la concavidad depende del coeficiente de x cuadrado, en este caso es a y tiene un valor de menos 4. Como ese valor es menor que 0, podemos asegurar que nuestra parábola abre hacia abajo. Entonces, es una cara triste. 2. El eje de simetría. Eje de simetría. El eje de simetría está dado por la coordenada x va a ser igual a, ¿cierto? En este caso, la coordenada x, esto es una línea vertical, ¿cierto? Paralela al eje y. Entonces está dada por menos b partido en 2a. Entonces aquí lo que yo tengo que es tengo que hacer es ir reemplazando los valores en esa fórmula, ¿cierto? Menos vale menos 3. Y eso entonces está dividido por 2 por, ¿cierto? A equivale menos 4. Y eso va a ser igual a 3, ¿cierto? Ley de signos. Y abajo vamos a tener un 8. Entonces, el eje de simetría x va a ser igual a, aquí va un menos, sería menos 3 octavos, ¿ya? Tercer elemento principal, el vértice. El vértice. El vértice se puede calcular de varias formas. Ya en este caso yo conozco dos, que son las que uno ocuparía. Entonces, la primera es conociendo, ¿cierto?, el eje de simetría, luego evaluando el eje de simetría en la función. ¿Ya? Recordar que el vértice, ¿cierto?, es el punto máximo o mínimo de la parábola. También se puede calcular como manteniendo en este caso el eje de simetría, ¿cierto?, como coordenada x, pero la coordenada y se puede calcular como 4ac menos b al cuadrado.
Todo eso dividido en 4A. ¿Cuándo se ocupa una u otra forma? ¿Ya? Va a depender de la habilidad que uno tenga en la operatoria de fracciones, ¿ya? O en lo que uno se recuerde en su memoria, ¿cierto? O sea, como memoria. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces yo voy a calcular primero usando esa forma, ¿ya? Usando esa. Entonces recordar que esa es la coordenada X y esa es la coordenada Y, esa es la coordenada X y esa es la coordenada Y, ¿ya? Entonces tenemos la función sería f de x igual menos 4x al cuadrado menos 3x más 1. Entonces, donde vamos a reemplazar, yo escribo un paréntesis y ahí escribimos el valor de x que es menos 3 octavos. Menos 3 octavos. Entonces acá también escribimos menos 3 octavos. Menos 3 octavos. Y después realizo las operaciones, ¿cierto? Entonces tengo menos 4 por S2, ¿cierto? En este caso es potencia, ¿cierto? De la fracción, menos 3 octavos, por lo tanto es menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Siempre va a ser un número positivo, entonces eso va a ser 9, ¿ya? 3 por 3, 9, y 8 por 8, 64. Tenemos ahora acá, aplicando ley de signos, 3 por 3, ¿cierto? Serían 9 y acá un 8. Más 1. Después tendríamos, entonces, si yo simplifico ese 4 con el 64, recordar que ese está dividido en 1, ¿cierto? Quedaría menos 9 partido en 16, ¿cierto? Simplificando. Más 9 octavos, ¿cierto? Que yo si tengo que sacar el mínimo como un múltiplo entre el 16, el 8 y ese 1, entonces yo inmediatamente voy a escribir acá, ¿cierto? Y voy a amplificar por 2 inmediatamente. Entonces amplifico por 2. Más 16 partido en 16, ¿cierto? Que sería en este caso S1, ¿ya? Por lo tanto, yo sé que todo esto, ¿cierto? Va a quedar dividido en 16, que es el mínimo común múltiplo. Entonces tengo menos 9, 18 y 16. Entonces tengo, sería 9 por 2 son 18, ¿cierto? Menos 9 sería 9, ¿cierto? 9 positivo. Y 9 más 16 sería en este caso 25. ¿Ya? Entonces tendríamos 25 16 avos. Eso no se puede simplificar, entonces yo tengo que acá que f de menos 3 octavos es igual a, ¿cierto? 25 16 avos, sin perder de vista que eso es la coordenada y. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo ocupo esa fórmula? O sea, esa forma. Entonces yo voy a escribir acá y voy a escribir esa forma, ya para que usted ahí se den cuenta que pueden ocupar cualquiera de las dos formas y tienen que llegar al mismo resultado. Entonces tenemos que I va a ser igual a 4 veces el valor de A, que en este caso es menos 4,
¿cierto? Por C, que en este caso es 1, menos, paréntesis, B, que es menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Y todo eso dividido en 4 por A, que A es menos 4. Entonces, si ustedes realizan ese cálculo, tendrían 4 por 4, 16, ¿cierto? Por una 16, entonces sería 16 negativo. Ya. Por otra parte, tendríamos 3 menos 3 al cuadrado, que es 9, ¿cierto? Entonces tendríamos menos 16 menos, por ese menos que está aquí, porque el cuadrado afecta a ese menos, ¿cierto? Ese menos. Entonces sería menos 9 dividido en menos 16, ¿cierto? Entonces esto va a quedar como menos 25 y menos 16, entonces esto es 25 partido en 16, ¿ya? Por lo tanto, nuestro vértice, ya que lo voy a anotar por acá, ahí, vamos a reservar acá, ¿ya? Nuestro vértice es el, no, eso no, es en este caso la coordenada X, que es menos 3 octavos, y la coordenada Y, que son 25 partido en 16. Ya. ¿Cierto que nos estaría faltando entonces ahora? Ahora nos estaría faltando ya punto 4, que sería la intersección con los ejes, ¿cierto? Entonces sería la intersección. Intersección. Entonces lo primero que hay que hacer acá es eje X. Vamos a hacer en este caso el eje Y, ¿ya? Que es más fácil. Entonces tenemos el eje Y. La intersección con el eje Y está dada por el punto 0, C. Por lo tanto, eso sería 0, el valor de C, que es 1. Entonces ahí corta el eje Y. El eje X, nosotros lo que hacemos es copiar la ecuación, copiamos la ecuación, ¿ya? ¿Cierto? Menos 4x cuadrado, menos 3x más 1, pero al igualarla, ¿ya? Nosotros ya no escribimos f de x, sino que escribimos 0. Entonces la función la transformamos en una ecuación, y para resolver hay varios métodos dependiendo de la ecuación que ustedes tengan que resolver. Yo en particular voy a usar ya la ecuación de Bhaskara, porque esta la deberían dominar todos. Entonces reemplazamos, ¿cierto? Entonces aquí sería menos b, o sea, ¿cierto? Está el menos ahí, el valor de b. Aquí iría de nuevo, valor de b. Aquí, ¿cierto? Es menos 4ac, por lo tanto, aquí va un menos 4, acá va un 1. Y aquí es 2 veces a, por lo tanto es 2 veces menos 4. ¿Ya? Entonces uno hace el cálculo acá, esto quedaría ahí 3, ¿ya? Después tendríamos acá, ¿cierto? 9 al cuadrado. Aquí tendríamos 4 por 4, 16, ¿cierto? 16 por 1, 16. Negativo, negativo, positivo. Entonces aquí quedaría más 16, ¿cierto? Y 2 por 4 serían 8, por lo tanto sería menos 8. Entonces tenemos 3 más menos, ¿cierto? La raíz cuadrada aquí nos va a dar 25, ¿cierto? 9 más 16 son 25. La raíz cuadrada de 25, ¿cuánto es? 5.
Y eso dividido en menos 8. Entonces, aquí tenemos las dos soluciones de nuestra ecuación. Entonces tenemos x1, ya, yo voy a ocupar el signo positivo, entonces tengo 3 más 5 son 8, 8 dividido en 8, ¿cierto? 8 dividido en menos 8, ¿cierto? Y eso es menos 1. Recordar que ese negativo va, en este caso en el denominador, en el numerador o al medio. Por lo general siempre se escribe ahí, en la rayita de la fracción, o arriba en el numerador. Entonces es x1 sería igual a menos 1. Y x2 entonces ocupo el signo negativo. Entonces 3 menos 2 sería menos 2. O sea, perdón, sería 3 menos 5 y el resultado es menos 2. Ahí sí. ¿Ya? Y eso sería menos 8. Por lo tanto, x2 va a ser igual a negativo de negativo, ¿cierto? Queda positivo y eso se simplifica y queda un cuarto, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos x1 menos 1, x2 un cuarto, corte con el eje Y 0,1, ¿ya? Y con eso ya tenemos todos nuestros elementos principales. Después que tenemos todos los elementos principales, concavidad, eje de simetría, vértice, intersección con el eje Y, con el eje X, hacemos nuestro esbozo. Ahora, este esbozo, ¿cierto? No es algo exacto, así que no se, ¿cierto? Mortifiquen por darle una escala al eje Y o al eje X, ¿cierto? Sino que aquí es para que nos quede más o menos como debería ser la realidad, recordando que solamente esto se grafica mediante programas, ¿ya? Todo lo que nosotros hacemos como gráfica de parábola siempre van a ser esbozos, algunos mejores que otros, pero finalmente son esbozos. Entonces, los cortes con el eje X, ¿cierto? Los vamos a escribir acá. Entonces, aquí iría el X2. Ahora, si ustedes ponen aquí X1, ¿cierto? No hay problema porque al final esos son nombres simplemente, ¿ya? Así que no se mortifiquen por eso tampoco. Entonces aquí yo voy a escribir un cuarto, ¿cierto? Voy a escribir acá el otro, en este caso, corte que sería el menos 1, ¿cierto? Ya. Entonces tendría el menos 1 y tendría un cuarto, x1 y x2. Después podríamos escribir el corte, la intersección con el eje Y, ¿cierto? Que es 0,1. Entonces busco la intersección con el eje Y y esa va a estar dado por el punto 0,1. O sea, aquí es 1, ¿cierto? Eso es 1. Y si yo lo escribo como punto, el X vale 0 y el Y vale 1. Ahora tenemos que escribir, ¿cierto? El eje de simetría que pasa por el punto menos 3 octavos. Eso sería, en este caso, si uno calcula el decimal, ¿cierto? Sería 0,375. Entonces, menos 0,375. Y uno entonces debería dibujar acá el eje de simetría, que es una recta, ¿cierto? Paralela al eje Y que pasa por el punto menos 3, menos 3 octavos, 0. Entonces, ese sería el eje de simetría. Entonces tendríamos los siguientes elementos para poder, ¿cierto?, dibujar. Entonces tenemos los cortes con el eje X, ¿cierto? Los cortes con el eje X. Tendríamos los cortes, o el corte en este caso, perdón, el corte siempre va a ser un único corte con el eje Y. Tendríamos, ¿qué otra cosa? El vértice, ¿cierto? El vértice. Entonces tendríamos los cortes con el eje X,
ya que pueden ser los dos, pueden ser uno o no puede cortar. El eje Y, que siempre va a cortar, ¿cierto? En este tipo de parábolas, ¿ya? Y luego el vértice. Y ahora quedaría realizar la gráfica. Entonces ahí tenemos una rama, ¿ya? Y la otra rama, ¿cierto? Entonces, ¿por qué este se llama eje de simetría? Porque divide en dos ramas que son iguales a la parábola, ¿cierto? Entonces ahí uno podría rematar y poner B, ¿cierto? Y acá podría escribir X, ¿cierto? Igual menos 3 octavos, ¿ya? Y podría también decir que esto es una parte de la parábola porque continúa infinitamente, ¿cierto?, hacia abajo. Ya, y eso es esbozar entonces una parábola, ¿cierto? Si me dan una función, tengo que conocer estos elementos, los calculo, aplico la fórmula, ¿cierto? Y luego con esos elementos yo realizo un esbozo, ¿ya? Espero que les sirva esto, que lo aprovechen, es harto esfuerzo y como les estoy diciendo siempre, ¿cierto? Buenos días, buenas noches o cuando vean este video. Que estén ustedes muy bien.